cierto. Por cierto. Vamos a regresar a... Se me estaba olvidando algo. Pues El caso. Sí, el caso. Güey, pero déjenme decirles que este caso en lo personal está muy cabrón, güey. O sea, los que ustedes vieron son papas. O sea, no son nada. Son cacahuates. Lo que viene a continuación, déjenme decirles que sí es un caso totalmente estremecedor y que en lo personal me deja mucho de qué pensar. Y ahí les va. En 1998, en la periferia de Sao Paulo, unos niños encontraron un cuerpo humano horriblemente mutilado por causas desconocidas. No poseía ningún órgano vital en su interior y tampoco sangre. Solo 3 orificios relativamente pequeños, explicarían, por 2 órganos y sangre hubieran sido succionados, por una técnica que los forenses consideraron desconocida. Fue el investigador brasileño Zapata García y el doctor Rubén Goes quienes revelaron al público en el 98 este misterioso caso que se mantenía oculto por parte de la fiscalía. El informe oficial de la autopsia revelaría lo siguiente, y es tal cual, así se los voy a plasmar como está el informe, no modifiqué absolutamente nada, ya les va. Las regiones axilares de ambas partes mostraron puntos blandos donde se habían quitado los órganos. Incisiones fueron hechas en la cara, tórax, abdomen, piernas, brazos y el pecho. Hombros y brazos tienen perforaciones de 1 a 1,5 pulgadas de diámetro, donde se extrajeron los tejidos y músculos. Los bordes de las perforaciones fueron uniformes. El pecho se había reducido debido a la eliminación de los órganos internos. Se redujo. El informe de la autopsia continúa. Hemos observado la eliminación de órganos tales como las órbitas oculares derecha e izquierda, no tenía ojos, vaciado de la cavidad bucal, faringe, orofaringe, cuello, perforaciones circulares en zona derecha e izquierda, área de la axila, perforaciones en abdomen, cavidad pélvica, ingle derecha e izquierda. Los agujeros son precisos y descubiertos en posiciones estratégicas en todo el cuerpo, utilizados para la extracción de órganos internos. Este nivel de precisión sugiere que la operación se ejecutó con velocidad mediante la aplicación de calor o rayos láser al sujeto aún estando con vida. Cauterización hasta llegar a la carbonización del tejido. El cuerpo ha sido vaciado pues carece de órganos internos. El examen interno indica lo siguiente. En la confirmación, la conclusión de la autopsia señala explícitamente como causa de la muerte hemorragia aguda con múltiples traumatismos, lo que implica paro cardiorrespiratorio causado por un dolor extremo. La víctima muestra lesiones con características vitales de reacción, es decir, no existe el componente de tortura. El modus operandi sugerido es incisiones en partes blandas y orificios naturales mediante dispositivos de succión. Algo aún más extraño era la extracción de sangre, además de que la piel del rostro fue cortada en una sección rectangular y sobre los restos de carne había sido untada una sustancia de color negro que no pudo ser analizada e identificada por la falta de presupuesto para estos casos. Además se le había arrancado el escroto izquierdo, mientras que la uretra del pene se hallaba bastante dilatada y ensangrentada, como si le hubieran introducido una sonda. También se podía notar la ausencia de vellos púbicos y en las axilas. Además, el orificio anal fue sustraído con una incisión de 15 por 8 centímetros. El cuerpo no presentaba señales de ataduras antes o después de su muerte. La víctima fue enterrada como un indigente por la policía hasta que más tarde se descubrió su identidad y la familia lo enterró dignamente en otro cementerio. Los restos pertenecían a Joaquín Sebastián Goncalves, un hombre casado de 53 años, católico, practicante de baja condición económica que habitaba en la orilla de la presa Billings y trabajaba como velador de una finca. Estaría chido, güey, si no sé si uno de ustedes pudiera buscar en Google las imágenes de Sebastián Goncalves para que se den una idea de cómo quedó el cuerpo. Sebastián Goncalves, ¿sí? Sí, póngale Sebastián Goncalves para que más o menos se den una idea de cómo quedó esta persona. Sebastián Goncalves. Con G. Ajá, y le ponen imágenes. Y ahora sí que me gustaría que ustedes mismos reaccionaran a lo que están a punto de ver. Es el caso Guarapiranga. No, pues yo estoy viendo que Ahí está. no hay internet. A ver si lo puedes tú.
ahí checar. De todos modos vamos a subir las show notes a la página de Misteria para que lo puedan ustedes ver. No salen. No, sí están muñecas, Ah, ya vi unas. No manches, a mí no me parece. Ahí ese es el caso de Guarapiranga. Eso es extraído del informe oficial forense. Más o menos para que se den una ¿no? cuenta. Se ven las perforaciones en los axilas. En las axilas y Estas, ¿no? Sí, sí. O sea, eso no es una... Ya la encontré, ya las encontré. Es que Sí. abrí esta imagen y ya. Este no es un orificio de entrada ni de salida de una bala de fuego o por un arma de fuego. Eso es algo No. totalmente distinto. Incluso tiene... O sea, sí es una incisión, ¿no? Es una incisión total, güey, y extracción de músculos, de órganos mediante dispositivos de succión. O sea, ¿qué carajos? ¿Por qué le dicen el quinto hombre? Porque son varios los muertos. ¿Los casos? Sí, son Ah. demasiados. O sea, este es uno de los más, digamos, documentados que he tenido acceso y pues, la neta son casos muy escabrosos. Sí, Está muy maníaco y se lo vamos a dejar a la gente para que lo vea. No van a poder dormir esta noche, pero yo creo que ahí también está muy cabrón ese pedo. Y menos si comen taquitos de barbacoa. No coman nada de barbacoa Antes de ver. ni cerdo, ni cerdo. De hecho, Ni cerdo. Si el hombre hubiera sido víctima de un asesinato común o ritual como se especuló, sus restos estarían destrozados por los depredadores, pero en este caso permanecieron a distancia. Eso es muy significativo, pues ante todo esto es inevitable comparar la similitud de las lesiones encontradas en el cadáver de Goncalves con las mutilaciones de ganado que ocurren en algunas partes del mundo. Curiosamente, a partir de los años 60, que es cuando se dan los primeros reportes sobre estos misteriosos fenómenos, en el cual aparecen reses de diverso ganado muerto que muestran extraños efectos tales como desaparición total de la sangre, cortes de precisión, extracción de vísceras, extracción de órganos como lengua, recto y músculos de la mandíbula, cauterización instantánea de las heridas, fuertes emisiones de radiación, aparición de los cuerpos en lugares imposibles, además de que un señor en Argentina aseguró haber visto una vaca caer del cielo. Sí. O sea, muy parecido, Si fue en ¿no? los 90, entonces yo creo que también relacionaron eso con Chupacabra, ¿no? Casi te lo mencioné, ¿no? De hecho, va Algo así. muy parecido con lo de hecho, chupacabras. Esta es una cosa hermosísima. Un factor muy extraño es que los depredadores o carroñeros no se alimentan de los restos. El fenómeno se centra principalmente en Estados Unidos y en Argentina. Lo más terrible y espeluznante de este caso es que los forenses determinaron respecto a las condiciones de la muerte de Goncalves, pues este debió ser torturado y estaba aún vivo cuando sus órganos fueron cortados y arrancados con un método desconocido para los científicos. El forense Jorge Pereira de Sao Paulo declaró, y voy a citar tal y como lo dijo: "Nunca en mi vida había visto un caso semejante. Era como si un motor de 200 caballos de fuerza le hubiera succionado los órganos internos". El caso de Joaquín Goncalves es conocido en el mundo como el caso Guarapiranga o caso Billings, un auténtico expediente X que envidiarían los agentes Mulder y Scully. Un caso que además de revolvernos las tripas nos da mucho de qué pensar y por esta razón y en lo personal es uno de mis favoritos. Y ahí pasamos al último caso. O sea, me gustaría escuchar ahorita sus opiniones, pero ahorita vamos a pasar al último caso que creo yo es el más revelador y el que más nos puede arrojar una pista de qué es lo que está detrás de todo esto. ¿Va? Y este caso, a ver, se los voy a contar así como va. Hablo del caso de Phil Snyder. Phil Snyder, digamos que este último caso hasta el día de hoy lo seleccioné porque además de ser uno de los casos más impactantes y polémicos, quizá no revele la respuesta a todo este misterio. En lo personal quiero aclararlo y quiero dejar muy claro que me mantengo muy neutral sobre este caso. O sea, yo no quiero meterme que si sí es cierto o no, simplemente se los voy a compartir y allá en casa y ustedes van a decidir qué pedo. Lo tomo en cuenta por la gravedad de las declaraciones y sobre todo por las consecuencias que estas tuvieron, lo cual me hace pensar que esta persona quizás no estaba bromeando. De ahí vamos. Hablamos de Phil Snyder. Phil Snyder nació en el 47. Fue un hijo de capitán de la Marina estadounidense del cual se cree estuvo vinculado al polémico experimento Filadelfia. Un experimento que vamos a tocar algún día donde intentaron hacer invisible un barco, pero le salió mal el pedo y descubrieron digamos que una teleportación y acabó con resultados fatales, totalmente fatales. Es un experimento muy controversial que no sé si es real o no,
Pero Inténtalo en casa, ¿no? Inténtalo en Pasa casa. como la mosca, ¿no? Ándale. Sí, de hecho sí, los militares quedaron fusionados en el barco. O sea, fue una cosa horrible. Sí, fue una cosa horrible. Y de hecho ahí quien estuvo ahí fue Nikola Tesla. Estuvo involucrado Nikola Tesla. Algo muy interesante. Al igual que su padre, Philip se adentró en el camino militar, experto en explosivos. Además trabajó como ingeniero estructural y geólogo para el gobierno de los Estados Unidos, participando en la construcción de una amplia red de túneles que se dice conectaba todas las bases militares subterráneas en todo el país. En 1979, mientras trabajaba en una DUMB, D-U-M-B, que significa Deep Underground Military Base, una base subterránea militar, como empleado de Morrison Knudsen Inc. Corporation, fue ahí cuando se produjo el incidente que cambiaría su vida y lo que lo conduciría a exponer su caso a nivel público. En aquel entonces, Schneider estuvo a cargo de la construcción de una base DUMB al sur de Dulce, cerca de la base de Kirtland, Nuevo México, la cual era probablemente la más profunda de todas. Contaba con 7 niveles y más de 2,5 millas de profundidad. En ese tiempo en particular cavaron 4 hoyos distintos en el desierto y comenzaron a enlazar todos en uno solo. Su trabajo consistió en bajar los huecos, checar la roca, sacar muestras y analizarlas, para así poder recomendar qué tipo de explosivo deberían de utilizar. Pero en esta operación salió diferente a lo preestablecido. Algo que pasó aquí no se lo esperaba. Pues mientras excavaban en los terrenos, las brocas de la máquina se rompían constantemente, como si chocasen contra metal reforzado. Entonces utilizaron explosivos para seguir perforando. En una de estas explosiones abrieron una gran caverna, destaparon lo que era la entrada a una enorme cavidad de dimensiones colosales. Ellos mismos no se creían que todo esto estuviera por debajo de la superficie. Una vez que destaparon la cavidad, Schneider describe que un fuerte olor parecido al azufre salió de las profundidades de la caverna, haciendo que el equipo de Schneider casi vomitara. Pero ellos tenían que seguir su trabajo porque pues les estaban pagando, no tenían que seguir. Montaron un pequeño ascensor para poder descender al interior de esta caverna y continuar con sus acciones. Pero al descender a la caverna encontraron algo que les horrorizó de por vida. Lo que encontraron allí abajo fueron unas extrañas criaturas muy altas parecidas a los grises. Eran muy horrendas y delgadas, y que no se esperaban para nada dentro de una caverna gigante. Lo que hizo Phil Schneider fue entrar en pánico. Desenfundó su arma, una Walther PPK, es una arma que salió en 007, antes chiquitas, y comenzó a disparar a las criaturas. Llegó a decir que mató a 2 de estas criaturas. El equipo de militares que acompañaba a Phil, entre ellos boinas negras, desenfundaron sus armas y comenzaron a disparar también. El caso es que estas criaturas sabían defenderse y muy bien. Schneider describe cómo uno de estos seres tenía una especie de aparato en el abdomen, parecido a una caja por donde disparaban una serie de fluidos o rayos que, cuando penetraban a una persona, los abrían canal. Les abrían las costillas como si fueran un pescado. Phil Schneider dice que en ese tiroteo murieron 66 agentes. También lograron abatir a algunos de estos seres, indicando que estos seres sí pueden morir, o sea, no, sí son mortales. En el último momento y antes de escapar, uno de estos seres se llevó la mano al pecho y disparó una especie de rayo que golpeó directamente a Schneider, abriéndole las costillas, algo que muestra en sus conferencias con una enorme cicatriz muy profunda, heridas que le dejarían cicatrices por todo su cuerpo y algunos dedos amputados. De hecho, son 30 conferencias que pueden ver en YouTube, incluso traducidas, y muestra las manos y destrozado el tipo, o sea, una cosa pavorosa. En el último momento de estos militares, o sea, ya les leí esto, ¿verdad? Bueno, digamos que a raíz de esto, Phil dejó sus funciones como militar y renunció al gobierno y empezó a realizar conferencias, donde comenzó a contar lo que tanto y tanto les dijeron que se callaran. Además, habían firmado un acta de confidencialidad para no revelar nada de esto. A mediados de la década de los 90, decidió iniciar una serie de convenciones por todo Estados Unidos, para hacer un total de 30, donde explicaría los hechos ocurridos, mostraba sus heridas y advertía al mundo sobre la existencia de estos seres que experimentan con animales y seres humanos, señalando que el gobierno norteamericano sabe y permite este tipo de operaciones.
Además, mencionó que el Deep State, el Estado profundo, que es el Estado militar, estaría recaudando un montón de dinero proveniente de una cuarta parte del Producto Interno Bruto del país para construir más de 129 bases TUM, secretas subterráneas e interconectadas entre sí con enormes túneles. Según Phil Snyder, también existiría un antiguo tratado llamado el Tratado de Greada, el cual nos habla de que estos seres y el gobierno de Estados Unidos estarían aliados para un intercambio de tecnología y de humanos para su experimentación. Pero hasta aquí, Phil no aporta ninguna prueba de su testimonio más que sus heridas, fotografías y algunos objetos extraños que según él pertenecían a ovnis, objetos que nunca se sometieron a un análisis científico, por lo cual deja muchas dudas al aire. Algunas investigaciones independientes mencionan a la base de Dulce como un lugar con mucha actividad inusual, pues según algunas personas en dicha base, los militares ocultan algo extraño, desde testimonios y apariciones de extraños seres, al igual que en los alrededores se han encontrado animales mutilados, muy parecido a los casos de Argentina y ese pedo. En sus conferencias, Snyder dejaba claro que con estas declaraciones su vida se encontraba en peligro, y afirmó haber sufrido 13 intentos de homicidio. En uno de ellos, cuando arrancó su carro, la llanta se salió y se paró, y cuando se dio cuenta, vio que alguien tuvo que haber aflojado su llanta. O sea, ya estaba muy extraño. Lamentablemente, el 17 de enero del 96, el cuerpo de Phil Snyder fue encontrado sin vida dentro de su departamento con signos claros de tortura y estrangulación. Finalmente, el dictamen forense oficial determinó que simplemente se había tratado de un suicidio. Cabe resaltar que existieron varias anomalías al respecto del proceso de la necropsia. Lo suicidaron. De hecho, él mismo lo decía. Cuando su exmujer supo del supuesto suicidio, argumentó una serie de razones que desacreditan que en realidad se hubiera tratado de un suicidio. Razones como que nunca se encontró alguna nota de suicidio, el hecho de que hubiera sufrido atentados y de que él mismo afirmara que si algún día lo iban a suicidar, así lo dijo. Sería preciso investigar quién lo había matado. Desaparecieron todos sus documentos relacionados con el evento, libros superiores de matemáticas, fotografías de ovnis, sus notas. Lo raro es que ningún perito, y eso está muy raro, revisó su departamento después de haber encontrado su cadáver. Esto debido a la ley de Oregon, que según les prohibía revisar ese pedo. Y nunca hubo una investigación policial en virtud de sus pertenencias desaparecidas. Snyder era también una persona muy religiosa, por lo que el suicidio para él no era una salida, y si eso hubiese sido el caso tenía métodos más efectivos que colgarse de una cuerda, además de que contaba con armas las cuales pudo haber utilizado para más fácil. Estas fueron algunas de las razones que hacen pensar que esta persona no decidiera quitarse la vida. Desafortunadamente no tuvo la suerte con el gobierno estadounidense, como la misma suerte que tuvo en el fatídico día en la base de Dulce. La historia de Phil Snyder pareciera sacada de una novela de ciencia ficción, pero sin duda esta historia nos deja una pregunta válida. ¿Habrá bases secretas subterráneas que alberguen formas de vida desconocidas, sean alienígenas o no? Y es aquí como terminamos este episodio. Yo creo que esto de la persecución de testigos es algo constante, ¿no? Vemos apenas que desclasificaron unos videos en Estados Unidos. En 2004. Alguien mencionó, no me acuerdo el nombre de esta persona que mencionó que simplemente era la punta del iceberg de lo que pudiera haber, ¿no? No, hay miles de testimonios. Está la famosa guerra de los pingüinos, donde fueron los gringos a la Antártida y llegaron bien puteados, pero nadie sabe quién los puteó. Pero los rusos, la KGB reveló en su archivo secreto lo que pasó ahí realmente, y está muy cabrón. O sea, ahí hablan de... Pues el Apolo también mencionaron, ¿no? También está censurado, ¿no? De hecho, ahí, porque ahí emitieron una banda de onda corta, que es como de radio, y de hecho estaban ubicados con la NASA, los que eran de España. Cuando la gente que tenía misiones de onda corta captan la señal, que incluso después se revela en un libro, mencionan como Buzz Aldrin y Neil Armstrong mencionan que hay bebés grandes en la luna. Dice, es que no sabemos, son cabezones, son extraños, ¿qué hacemos? Y entonces inmediatamente lo que es Washington dice bravo tango, bravo tango, bravo tango, clave, le empieza, y es ahí donde entra Stanley Kubrick, que es algo muy interesante. La Odisea 2000. De hecho, se menciona que había unas edificaciones que las destruyeron, ¿no? Sí.
a propósito, ¿no? Con misiles, Sí, con misiles nucleares que después lo hicieron antes de que los chinos empezaran a hacer su carrera espacial, algo que es muy curioso. O sea, ¿por qué detonaron bombas nucleares en la luna cuando los chinos van a empezar su carrera espacial, incluso la India? Entonces dices, no, pues aquí está, no sé, yo dejo estos temas al aire para que ustedes en casita es que imagínate, lo debatan. Las imágenes de la luna que luego vemos o que todo el tiempo vemos, son imágenes de los 70s, imágenes de los 60s, ¿no? Con la tecnología que tenemos en un teléfono todo mundo, ¿cómo no va a haber imágenes chingonas Sí. allá afuera, no? No, hay un montón de cosas ¿Y que... por qué no están al alcance de todos? Yo creo que tiene mucho que ver también con los medios de comunicación. Por ejemplo, recientemente con el descubrimiento del Oumuamua, que un doctor de Harvard, quien está estudiando eso, dijo, güey, es una sonda alienígena, no mames. Llegó al Sol, cambió su órbita y en el Sol pues, como que se recargó y cambió su órbita. Hay el video, ¿no? Donde se ve como Sí, el sí. que está absorbiendo, ¿no? Ese es otro, ¿Es otro? ese es Ok. otro, pero este es nuevo, reciente. Pero lo más curioso es que el año pasado entraron 4 objetos similares al Oumuamua, a este sistema solar, y se sacaron de pedo. Este científico de Harvard dijo, no, es una vela alienígena. Y se le echaron en contra. O sea, no, ¿cómo puede ser? Estás pendejo. Pero pues ese güey es el que está Hubo investigando. un astronauta, ¿no? Una mujer, ¿no? Que cuando empezó a platicar el tema en conferencia se desmayó, ¿no? Fue Y ya no terminó. sí, en un caso que está comentando y se desmaya, está como que retoma un pedo y el shock algo lo hizo. No sé si fue no me acuerdo el nombre, pero sí, ya sé que Sí, pero justo en el momento que está platicando el tema, se desmaya, se le va la onda. Y bueno, amigos, pues creo que se nos desniveló un poco la cámara, pero pues bueno, ya. Bueno, amigos, espero que Estos fueron los casos de cuando los ovnis atacan. Esperemos que les hayan gustado ahí en casa. Si quieren que hagamos una segunda parte sobre cuando los aliens atacan, que es otra muy distinta y muy interesante, escríbanlo, déjenlo en las redes sociales y con gusto los leemos. Y aquí estamos, haciendo un episodio con mucho cariño en cuarentena para todos ustedes. Y pues muchas gracias, mi querido Miguel, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Thank La you very verdad. much. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te Claro puedan? que sí, pueden encontrarme como Mikel Comunicación. Les voy a dejar ahí el link para que lo publiquen. También pueden buscar la página de Santa Rosa. Es un logo del gallito francés. De Enséñale. Aquí está. De hecho, quiero decirles que aquí nuestro amigo nos regaló una playera muy chingona. La neta, muchas gracias, bro. Muchas gracias. Y pues bueno, Fipe, muchas gracias por habernos acompañado. Ya estoy de regreso. Ya está, después de que... Yo sé que en los episodios anteriores no estuve, pero pues la vida del rockstar es bastante complicada. Así es. Es bastante complicada, Y aparte- sobre todo cuando te levantas tarde. Y sin más, nos despedimos y nos vemos en otro episodio. La próxima semana viene un poltergeist y después un asesino en serie. No se lo pierdan. Nos vemos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Carlos Gracias. Trejo, espero que nos esté escuchando. Que por cierto ya va a pelear, ya hay nueva fecha.